Listo, ahí está el grabando. Entonces vamos a resolver primero el examen pasado, ¿sí? Para que vean a ver dónde fallaron o qué dudas tienen. Luego vamos a mirar lo que les propuse, que un examen, que el último examen de 20% lo modifiquemos por un trabajo táctico, ¿sí? Y si nos da tiempo, seguimos y hacemos los ejercicios de energía, ¿cierto? Porque ya tenemos que también ir definiendo cuándo hacemos ese examen. Yo pensaría que de pronto para el miércoles de la próxima semana podríamos hacer el examen de ecuación de energía. ¿Listo? Cualquier duda Profe, me pueden interrumpir. Sí, Jairo. de eso, hablando de ese examen, entonces sería dentro de 8 días. Sería así dentro de 8 días. Entonces usted de pronto podría, pues hacer un poquito más de ejercicios, sino que es Sí, que esa es la idea. Que ahorita eso. hagamos ejercicios de ese tema. Y de pronto, por ejemplo, a mí en lo que me da dificultad, a mí lo que más me da dificultad son los ejercicios en unidades inglesas. Pues no sé los otros muchachos cómo les vaya en eso, pero yo en eso me enredo mucho. Ah, bueno, ahí miramos ahorita. Entonces, es más que todo. Ahorita miramos en cómo solucionar eso. O si quieren, miremoslo de una vez. Miren la parte. Todos pueden ver mi pantalla. Sí, yo sí. Sí. Ok. En lo de para convertir de unidades inglesas o para trabajar con unidades inglesas, recuerden esto. ¿Cierto? Recuerden esta diapositiva. Que un slug son 32.2 libras masa. ¿Sí? Y entonces, una libra fuerza serían 32.2 libra masa por pie sobre el segundo cuadrado. O una libra fuerza sería un slug por pie por segundo cuadrado. ¿Sí? Eso es como lo que tienen que recordar. Y también miremos que siempre que utilizamos agua, la densidad por la gravedad, o sea, el gamma, el peso específico del agua, por aquí lo tenemos, gamma, que es el peso específico del agua. Sabemos que en unidades inglesas es 62.4 libra fuerza por pie cúbico, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que acordarnos. No tenemos ni que acordarnos ni la del mercurio, porque sabemos que la del mercurio es 13.6 veces la del agua, ¿sí? ¿Qué otra conversión necesitan? Que 12 pulgadas son un pie. Yo creo que con esas dos pueden resolver casi que todos los ejercicios que tenemos, ¿sí? Pero vamos a mirar, por ejemplo, en el examen, miremos de una vez el examen, en qué parte nos confundimos. Listo. Entonces, el primer ejercicio decía, fluye agua estable desde un tanque grande cerrado, ¿cierto? Tenemos un tanque aquí a la izquierda, que es grande y que está cerrado, que tiene aire en la parte superior, que está a cierta presión manométrica. Tenemos que la deflexión en el manómetro de mercurio, o sea, este manómetro que ven acá, pueden ver mi mouse, la flechita del Sí, mouse. sí, sí, profe. Listo. Entonces, que este manómetro de mercurio, ¿cierto? La deflexión que hay entre este lado, el lado de la izquierda y el lado de la derecha, es 1 pulgada, ¿sí? Nos dicen que los efectos viscosos son despreciables, o sea, vamos a asumir que no hay viscosidad. Si no hay viscosidad, ¿cierto? Si es agua, ¿cierto? Que agua lo podemos asumir como flujo incompresible, es un flujo estable, como dicen acá, ¿cierto? Y, y no hay bombas, ni hay turbinas, ni hay intercambiadores de calor, entonces podemos aplicar Bernoulli, ¿cierto? Esas eran las condiciones de Bernoulli. Nos piden en la primera parte determinar el caudal, ¿cierto?
cuál es el caudal que pasa por esta tubería, ¿sí? Y luego en la segunda parte nos piden determinar la presión en el espacio por encima de la superficie del agua en el tanque, o sea, cuál es la presión del aire acá. Mire que aquí tenemos un manómetro, ¿cierto? De resorte, eso nos da una presión manométrica. Ok, entonces, ¿cómo resolvemos este examen? Yo lo resolví a mano. Veamos dónde están. Examen de solución. Ok. Listo, todos pueden ver bien este dibujo. Sí, sí, profe. Listo, entonces tenemos agua estable. Agua es el fluido. Tenemos flujo estable, no está cambiando con el tiempo. Nos dicen que la deflexión en este manómetro de mercurio es 1 pulgada, que no hay efectos viscosos, entonces no hay fricción entre el agua y la superficie de la tubería. Nos piden determinar primero el caudal y luego la presión en el tanque, o sea, la presión del aire, ¿sí? Entonces es flujo incompresible. Podemos aplicar manometría entre un punto 1 y un punto 2 acá, ¿cierto? Es importante cuando ustedes resuelvan esto que me hagan el dibujo, ¿cierto? Y me digan dónde está el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4, porque ustedes, si no, si no me especifican eso, yo no sé en dónde están haciendo sus ecuaciones, ¿sí? Entonces, hacemos manometría entre el punto 1 y el punto 2. Jairo me preguntaba, bueno, pero entonces por acá, ¿será que el fluido, que este manómetro, entonces este mercurio, cuando esto empiece a pasar el agua por acá, ¿será que este mercurio se va a salir por acá por 2? No, ¿cierto? Manometría, recuerden que nosotros vimos manometría cuando hablábamos del flujo estacionario, quieto, ¿cierto? O sea que todo el flujo, todo esto que está por acá, el agua que quedó acá, el mercurio que está acá y el agua que va a entrar por acá y va a quedar acá, todo eso va a estar quieto, ¿cierto? No se va a estar moviendo. ¿Por qué el lado de la derecha está más bajo que el lado de la izquierda? Entonces, en el punto 2 que vamos a tener, va a ser un punto de qué tipo, ¿cuál va a ser la velocidad en 2? Va a ser cero porque es de estancamiento, ¿no? Exacto, es un punto, recuerden cuando vimos tubo pitot, esos conceptos son los que quiero que se aprendan, porque uno necesita la teoría para poder resolver esto, no es solo empezar a la loca y tirar ecuaciones y ustedes tienen que saber la teoría y los fenómenos físicos. Entonces, si usted tiene un tubo pitot, todo toda esta agua, cuando empieza a fluir el agua por acá, toda esa agua va a entrar por este tubo, ¿cierto? Y esa agua va a llegar a un punto en el cual es estable con respecto a la presión acá, entonces se queda quieta, ¿sí? Se queda quieta esta columna de agua acá, esta columna de agua acá y las columnas de mercurio, ¿sí? Va a llegar un momento donde se balancea, ¿cierto? Se balancean las presiones al lado derecho y al lado izquierdo este manómetro de tubo en U, entonces el agua queda quieta en esta parte, en el tubo pitot, ¿cierto? Aquí sería un punto de estancamiento porque las partículas que hay acá de agua le dicen a las otras que están viniendo, le dicen no vengan por acá que por aquí no hay salida. Esto es una calle ciega, ¿sí? Lo que tienen que hacer es súbanse por allá o bajen, pero no vengan por acá porque ya estamos las que estamos, ¿cierto? No cabe más gente. En cambio, y los que están por acá, aquí un tubo piezómetro lo que mide es presión estática, ¿cierto? Cuando están a 90 grados, miden presión estática. Entonces, cuando empieza a fluir agua por acá, esto se llena y ya, y queda ahí lleno, no va a salir ni el agua ni va a entrar más agua. El agua que está acá le dice a las otras que están pasando por acá, no entre nadie más, que ya estamos las que estamos, ¿cierto? No necesitamos más gente, no cabe nadie más, ¿sí? Entonces todo esto de manómetro en U queda quieto.
Y entonces ahí es donde aplicamos manometría. Lo primero que vimos, el primer capítulo, la primera clase, ¿cierto? Entonces, como les dije en ese tiempo, uno puede empezar por el lado izquierdo o por el lado derecho. Supongamos que empecemos por el lado izquierdo, por este punto 1. Entonces tenemos presión en 1, ¿cierto? Cuando pasamos de este punto a este punto, estamos bajando, estamos aumentando la profundidad, ¿cierto? Estamos bajando. Entonces la presión aumenta o disminuye. La presión va a aumentar. La presión aumenta. Si quieren, cuando les haga preguntas, me hablen al micrófono, responden y vuelven y cierran el micrófono. ¿Para qué hago preguntas? Para saber pues que me están entendiendo y que estén ahí, ¿sí o no? Que no dejen que no hablan la sesión y se vayan a regar las matas o hacer otra cosa por ahí, ¿cierto? Entonces, la presión aumenta, ¿cierto? Entonces aquí suma. ¿Cuánto suma esta columna de agua? ¿Cuánto pesa? La densidad del agua. La gravedad por esta H. H es la altura desde acá, desde la línea central de la tubería hasta este punto, ¿sí? Yo la llamé H. Cuando pasamos de acá a esta altura, ¿la presión aumenta o disminuye? ¿Cuál, profe? Cuando pasamos de este punto en el agua a este punto en el mercurio, aquí donde tengo la manito, La presión aumenta, porque el mercurio es más aumenta. denso. Sí. Aumenta porque estamos bajando, ¿cierto? Es como cuando usted se mete en el mar. Si usted se sumerge, la presión va a ir aumentando. Todo ese peso del agua, todo ese peso del agua te comprime los pulmones. Y si bajas mucho, va a llegar un momento en el cual tenés tanta compresión externa del agua que tú no vas a poder respirar. Bueno, igual usted no puede respirar debajo del agua, pero así tenga tanques de oxígeno, los pulmones no van a tener espacio para expandirse, ¿sí? Ok, entonces aumenta, entonces sumamos. ¿Cuánto sumamos? Esta columna de mercurio, ¿cierto? Esa columna de mercurio pesa la densidad del mercurio, la gravedad por esta altura, que es 1 pulgada, ¿sí? La presión que hay acá va a ser la misma que hay acá. ¿Por qué? Porque están en el mismo fluido, que es mercurio, y están a la misma profundidad, ¿cierto? Ok. Cuando yo paso de acá hasta el punto 2, ¿cierto? Entonces estoy subiendo. Cuando yo subo, la presión disminuye, ¿cierto? Por eso resto acá. ¿Y cuánto disminuye? Entonces disminuye el peso de esta columna de agua, que sería la densidad del agua, la gravedad por la altura. La altura sería H más 1 pulgada, ¿cierto? Y cuando esté acá, ¿a qué va a ser igual a la presión? Cuando esté acá, la presión va a ser igual a la presión en el punto 2. ¿Está claro esa ecuación? Esa ecuación es muy importante que, que sepan encontrar esto. Se los he dicho desde la primera clase. Me interesa que pasen de lo físico, ¿cierto? Pasan a lo matemático. Eso es lo que hacemos los ingenieros, pasar de lo físico a lo matemático. ¿Está clara esta ecuación? Para todos. Sí, profe. Listo. Entonces vamos a encontrar la diferencia entre 2, entre la presión en 2 y la presión en 1. Entonces tengo presión en 2 al lado derecho. Este P1 está al lado izquierdo, me lo voy a llevar y lo resto, ¿cierto? Está sumando, pasa a restar. Entonces queda P2 menos P1 al lado derecho, ¿sí? Y al lado izquierdo yo puedo hacer esto, ¿cierto? Pasar lo que está al lado derecho, pasarlo al lado izquierdo y viceversa. Y no hay que cambiar signos cuando paso todo, ¿cierto? Al lado izquierdo, ¿qué me queda? Me queda esta rho del agua, gravedad por H, se va a cancelar con esta menos rho del agua, gravedad por H, va a cancelar este término de acá, ¿sí? Me va a quedar densidad del mercurio, ¿cierto?
gravedad por una pulgada, ¿cierto? Menos densidad del agua, la gravedad acá, por una pulgada. Saco factor común, gravedad por una pulgada, y me queda la diferencia entre densidad del mercurio menos densidad del agua. ¿Sí? Yo puedo... Como profe, no entendí esa partecita. Listo. Entonces, aquí queda. Este se canceló con este de acá. Eso fue claro. Este Sí, término pues, se canceló con este. porque Este segundo, densidad del agua, gravedad por H, se cancela. Miren que aquí, si nosotros separamos este paréntesis, quedaría menos densidad del agua, gravedad por H. Menos por más da menos. Y quedaría densidad del agua, gravedad por una pulgada. ¿Sí? Si hacemos esa, si abrimos ese paréntesis. Entonces, como queda más densidad del agua, gravedad por H, y aquí menos densidad del agua, gravedad por H, entonces se cancela. ¿Es claro o no? sí, sí, ya lo entendí, profe. Ok. Entonces aquí quedaría densidad del mercurio, gravedad por una pulgada, menos densidad del agua, gravedad por una pulgada. ¿Sí? Yo de esos dos saco factor común, gravedad por una pulgada, ¿cierto? Gravedad por una pulgada. Y me quedaría entonces densidad del mercurio menos densidad del agua. Si es claro, Más o menos, pero no logro como, no lo veo bien. veamos eso entonces con calma aquí veámoslo vamos a utilizar Paint, hagamos otra, peguemos esto, ¿sí o no? Paint. Entonces tenemos esta ecuación de arriba. Vamos a pegarla por acá. Vamos a abrir uno nuevo. Profe, yo tengo una pregunta. En el punto 2 todavía hay tubo Venturi, ¿sí me entiende? Porque en la gráfica, pues en el examen estaba como abierto, no sé, o qué. En el tubo 2 es un... Ah, no, ya no hay tubo Venturi, está fuera del tubo Venturi. O sea que la presión ahí es la presión atmosférica. La presión en el punto 2 sería la presión total o de estancamiento, ¿sí? Pero si yo tengo, pero si yo tengo un punto por acá, un punto a la salida, que es lo que vamos a ver ahorita, un punto 3 aquí a la salida, la presión estática sería la presión atmosférica, ¿sí? Eso lo vamos a ver enseguida. Permitidme un momentico. Entonces, hablamos uno de nuevo de Paint, ¿sí o no? Entonces teníamos esto, ¿sí o no? Entonces aquí nos quedaba, eh, al lado izquierdo nos quedó P2, ¿cierto? Nos quedó P2 menos P1, ¿cierto? Y esto va a ser igual a, al lado derecho nos va a quedar, nos quedaba esto, ¿cierto? Más todo esto, ¿sí? Ok. Entonces, ¿qué va a ser igual esto? Va a ser igual a, abajo vamos a tener esto queda igual, ¿sí?
aquí va a quedar esto. Y va a quedar esto. ¿Sí es claro hasta el momento? Sí, ahí usted sacó, pues, ahí están solo en el punto 1 y en el punto 2, ¿cierto? Aquí está, sí, solo el punto 1, el punto 2. Aquí estoy abriendo este paréntesis, ¿cierto? Entonces, menos por más da menos. Rho agua, gravedad por H. Menos por este más del 1 da menos. Densidad de agua, gravedad por H, ¿sí? Entonces aquí se puede ver que este término y este término se cancelan, ¿cierto? Solo quedaría este término y ese término de acá. ¿Sí o no? De estos dos, yo puedo sacar factor común. De estos dos, yo saco factor común, esto. Gravedad por 1 pulgada. ¿Sí? ¿Y qué me queda en el... ¿Qué me quedaría en el paréntesis? ¿Qué multiplica esto? La densidad del mercurio, control C, menos la densidad del agua. ¿Cierto? Aquí había un paréntesis. Vamos a ver cómo lo pongo por acá. Pongamos pues que... Pongamos que ese es el paréntesis. ¿Sí? Densidad del mercurio menos densidad del agua, gravedad por 1 pulgada. ¿Ya es claro, Jairo, de dónde sale? Sí, sí, pero ya le entendí, es que no. Ah, te pregunto, ¿eso es valor absoluto? No, esto es paréntesis. Lo que pasa es que aquí no sé Ah, cómo hacer el ya le entendí. paréntesis. Sí, ¿Sí? sí. Listo. Entonces, tenemos esto. ¿Sí? Yo puedo sacar factor común o multiplicar y dividir por densidad del agua. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, acá, yo puedo todo esto. Espérate. Yo puedo todo esto multiplicarlo y dividirlo por densidad del agua. Entonces multiplicar acá y dividir acá, ¿cierto? Y la división la meto dentro de este coso, ¿cierto? Dentro del paréntesis, ¿sí? Entonces, eso es como multiplicar por 1 y dividir por 1, ¿cierto? Yo multiplico por densidad del agua y divido por densidad del agua, ¿sí? Pero sí, eso le iba a preguntar, pero esto pues, ¿para qué? ¿Para qué se hace? Para simplificar los cálculos. Entonces, densidad del mercurio sobre densidad del agua, me queda la gravedad específica, ¿cierto? Gravedad específica o SG, menos densidad del agua sobre densidad del agua, sería 1, ¿sí? Y aquí me queda densidad del agua por gravedad por 1 pulgada, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la gravedad específica la gravedad específica del mercurio? 13.6. Menos la gravedad específica del agua, 1. Y aquí quedaría densidad del agua, gravedad, ¿cierto? Y densidad del agua por la gravedad es el gamma.
que acabo de decir, que es 62.4 libra-fuerza por pie cúbico. ¿Sí? Y 1 pulgada es 1/12 de pie. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe, si ahí está haciendo es una conversión, no. Aquí estoy haciendo conversión de pulgadas a pie. Y aquí estoy multiplicando densidad del agua por gravedad, que es gamma, igual a 62.4 libras por pie cúbico. ¿Sí? Entonces yo hago este producto y me da 65.3 libra fuerza por pie cuadrado. Este pie se cancela con uno de estos pies de acá y me queda pie cuadrado. Listo. Ahí ya sé cuál es la diferencia entre la presión en el punto 2 menos la presión en el punto 1. ¿Sí? ¿Cuál va a ser mayor? ¿2 o 1? ¿Cuál presión va a ser mayor? La presión en el punto 1 porque tiene más área. No, la presión en el punto 2 va a ser mucho mayor. Lo puedes ver gráficamente de acá. Mire que la presión en 2 es mayor, por eso el nivel de mercurio acá es más bajo que acá en el lado 1. Por otro lado, lo Ah, sí. puedes ver matemáticamente, ¿cierto? Mire que P2 menos P1 da una cifra positiva. O sea que P2 es mucho mayor que P1, ¿sí? O lo puedes ver físicamente porque la presión en 2 es la presión de estancamiento. La presión de estancamiento, recordemos que es la presión estática más la presión dinámica, ¿sí? Y recuerden que como acá están en la misma línea y podemos aplicar Bernoulli, la presión total, como están en la misma línea, no va a haber ninguna componente de altura, ¿cierto? Z1 igual a Z2 igual a Z3, ¿cierto? Entonces la presión total en 2 va a ser igual a la presión de estancamiento, ¿cierto? Y Bernoulli nos dice que la presión total en 2 es igual a la presión total en 1, ¿sí? La presión total en 1 va a ser la presión estática más la presión dinámica, ¿sí? Entonces, como aquí la presión en 2 es la presión total, ¿cierto? Y mientras que aquí P1 solo estamos midiendo la presión estática, de la presión en 2 es mucho más grande que la presión en 1. ¿Está claro eso o no? ¿O está raro? Lo hacemos por pasos. ¿Qué dicen? Nosotros sabemos, repitamos eso entonces, la presión en el punto 2, ya vimos que era presión de estancamiento. ¿Por qué es presión de estancamiento? Porque todas las partículas acá están estancadas, están quietas, ¿cierto? Entonces la presión en 2, lo voy a hacer acá en el WordPad. La presión en 2 es igual a la presión de estancamiento, ¿sí? Y recuerden que era la presión de estancamiento. La presión de estancamiento era igual a la presión estática en 2 más un medio de la densidad por la velocidad en 2 al cuadrado. No me acuerdo acá cuál es el... Pongamos... Pongamos esta, la 2. ¿Sí o no? Entonces la presión en 2 va a ser igual a la... es igual a la presión de estancamiento, ¿sí? ¿Qué nos dice Bernoulli? Que la presión total en 1 es igual a la presión total en 2,
¿sí? Pero ¿qué es la presión total en 1? La presión estática en 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad en 1 al cuadrado, ¿cierto? Eso va a ser igual a la presión, dejemos la presión total en 2, que sería igual a la presión, perdón, la presión total en 1, falta el término de densidad, gravedad, Z1, ¿cierto? Eso va a ser igual a presión estática en 2 más 1/2 densidad, velocidad en 2 al cuadrado más densidad, gravedad, Z2. ¿Sí? Ok, entonces, Profe, qué pena. sí, Y eso nos lo dice la ecuación de Bernoulli, es porque las dos presiones están en la misma línea de acción. eso nos lo dice Bernoulli. Recuerden que Bernoulli se aplica acá porque todas están en la misma línea de corriente, ¿cierto? Están en la misma línea de corriente, el flujo es incompresible, no hay viscosidad, no hay transferencia de calor no hay transferencia de calor ni hay transferencia de trabajo, ¿cierto? Entonces podemos aplicar Bernoulli entre un punto 1 acá y el punto 2 acá, ¿sí? Entonces, como están en la misma línea, como 1 y 2 están en la misma línea, dámoslo acá, el azul. Punto 1 y en el punto 2 están en la misma línea de corriente, podemos aplicar Bernoulli entre esos dos puntos, ¿cierto? Como están a la misma altura, entonces este término de acá, densidad de gravedad Z1 y densidad de gravedad Z2 se cancelan, ¿cierto? Z1 y Z2 son iguales. Entonces este término se cancela. Con este término de acá. ¿Sí? Ok. Entonces nos queda esto. Pero nosotros aquí habíamos visto que presión estática 2 más 1/2 de densidad, velocidad en 2 al cuadrado, era la presión en 2, ¿cierto? La presión de estancamiento. Igual, la presión en 2 o igual a presión de estancamiento. En 2. Pongámoslo acá. Listo. Entonces, como aquí en 1 tenemos cierta velocidad, ¿cierto? Entonces la presión estática va a disminuir, ¿cierto? Tenemos cierta velocidad, entonces esta presión dinámica va a tener cierto valor, la presión estática va a ser mucho menor que la presión de estancamiento, ¿sí? Si esto tiene cierto valor, ¿cierto? Si tiene cierta velocidad, todavía no sabemos cuál es la velocidad en 1, pero sabemos que hay una velocidad en 1, va a haber cierta presión dinámica. Si va a haber cierta presión dinámica, entonces este término de acá tiene que ser menor que la suma de estos dos términos, ¿cierto? Presión de estancamiento en 2 va a ser mucho más alto que la presión estática en 1. ¿Es ya claro o todavía quedan dudas? Pongámosle, por ejemplo, valores. Esto acá es 2 y esto acá es 1, ¿cierto? Y digamos que la presión de estancamiento, esto es 1 igual, esto es 1 igual, 1 igual. La presión de estancamiento es 3, ¿cierto? Entonces, como hay cierta presión dinámica, ¿cierto?
cierta velocidad, entonces esta presión estática, este valor de acá, tiene que ser menor que el total, ¿cierto? Eso es como lógico, ¿cierto? Cada uno de los sumandos tiene que ser menor que el total de la sumatoria, ¿sí? Entonces la presión estática en 1 es menor que la presión de estancamiento en 2. Por eso es que nosotros vemos aquí que la columna de mercurio en este lado está mucho más abajo que en este lado, ¿sí? La presión en este lado es mucho menor que la presión en 2. ¿Es claro esa parte? Sí, profe. Listo. Entonces, nosotros ya tenemos cuál es la diferencia entre P2 y P1, ¿sí? Ahora vamos a aplicar Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2, ¿sí? Están en la misma línea de corriente, es flujo incompresible, estable, no viscoso, no hay transferencia de calor ni de energía. Entonces se puede aplicar Bernoulli. Entonces tenemos al lado izquierdo en P1, P1 más un medio de ρ, B1 al cuadrado, más ρg Z1, igual a P2 más un medio de ρ, B2 al cuadrado, más ρg Z2. Como Z1 y Z2 están en la misma línea, ¿cierto? Nosotros podemos suponer que el nivel de referencia Z igual a 0 está acá, o Z1 igual a Z2, entonces este término se va con este término de la derecha, ¿sí? Como el punto 2 es un punto de estancamiento, su velocidad es 0, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles términos nos quedan vivos? Este de acá queda vivo, este queda vivo, este murió, este queda vivo, murió y murió, ¿sí? Ahora vamos a ver la parte B del... Ok. Entonces queda esto, ¿cierto? P1 y más un medio de ρ1 al cuadrado igual a P2, ¿sí? Entonces pasamos P1 a restar, quedaría P2 menos P1 igual a un medio de ρ B1 al cuadrado, ¿sí? Entonces, pero hagámoslo si quieres por pasos acá. Cojamos este pantallazo, miremos a ver si podemos hacer otro. Tenemos esto, ¿cierto? Llegamos acá. Entonces nos quedan vivos esto. Pongámoslo por acá. O bueno, dejémoslo acá. Corremos. Todo esto, eso quedaría igual a P2. ¿Sí? Entonces sigamos acá. Que eso quedaría, eso sería lo único que quedaría. Entonces quedaría al lado izquierdo un medio de ρ va a ser igual a P2. Aquí insertamos un menos, y aquí quedaría P1. ¿Sí? Entonces luego resolvemos B1 y acá, ¿cierto? Este 2 está dividiendo, pasa a multiplicar a P2 menos P1. Este ρ está multiplicando, pasa a dividir, ¿cierto? Y sacamos raíz cuadrada a ambos lados. De ahí es donde nos queda esto de acá. B1 sería igual a raíz de 2, P2 menos P1 sobre densidad del agua, ¿sí? Recordemos
Cuando hacemos estos dos ejercicios y que hay varios fluidos, por ejemplo, aquí hay agua, aquí hay aire y aquí hay mercurio, tenemos que tener cuidado qué densidad tomamos, ¿cierto? Como aquí estamos haciendo Bernoulli entre 1 y 2 y el fluido es agua, esta densidad de acá es densidad del agua. ¿Sí? Listo, entonces ya sacamos raíz, 2 veces P2 menos P1, ya lo habíamos obtenido, nos dio P2 menos P1, de acá, nos dio 65.3 libra-fuerza por pie cuadrado. ¿Sí? Libra-fuerza por pie cuadrado. La densidad del agua en el sistema inglés es 1.94 slug por pie cúbico. ¿Sí? Nosotros sabemos que un slug son 32.2 libra masa, ¿sí? Y sabemos que una libra fuerza son 32.2 libra masa por pie por segundo cuadrado. Entonces, cancelamos slug con slug. Cancelamos libra masa con libra masa, libra fuerza con libra fuerza. Nos queda segundo cuadrado abajo, pie arriba, pero miremos estos pies. Aquí era libra fuerza por pie cuadrado. Cancelo 2 de acá con 2 de acá, quedaría un pie acá. Por regla de la oreja, subiría y quedaría pie cuadrado, segundo cuadrado. Cuando saco radical, raíz, me queda pie sobre segundo. ¿Sí? Cuando hago esta operación me da 8.2 pies sobre segundo. Ok, pero en el punto, en la primera parte, en la parte A nos pedían el caudal. Una vez que tengo la velocidad en 1, el caudal, recordemos que es área por velocidad. Entonces sería el área en 1, que es un tubo circular de diámetro 0.8 pies, ¿cierto? Entonces sería el área de una tubería circular es pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Pi cuartos por 0.8 pies al cuadrado. Por la velocidad 8.2 pies por segundo nos da 4.12 pies cúbicos por segundo. ¿Sí? Ese sería el caudal. En la parte B nos piden hallar la presión del tanque. Pues para hallar la presión del tanque, yo necesitaría hacer Bernoulli entre un punto que esté acá, ¿cierto? Dentro del aire, pues acá en la superficie aire, agua, ¿cierto? Acá. Y un punto donde yo conozca las condiciones, ¿cierto? Por ejemplo, en 3, yo conozco que como esto sale a la atmósfera, la presión estática en 3 sería 0, ¿cierto? Sería la atmosférica y en escala manométrica es 0. ¿Sí? Entonces yo voy a hacer Bernoulli entre un punto 4 y un punto 3, ¿cierto? Una línea de corriente que pasa desde 4 hasta 3. Entonces, Bernoulli entre 4 y 3. Presión estática en 4, que sería la presión del tanque, más un medio de la densidad por velocidad 4 al cuadrado, más ρg z4, sería igual a la presión en 3, más un medio de la densidad velocidad en 3 al cuadrado, más ρg z3. ¿Sí? Entonces, si el tanque es muy grande, como todos los ejercicios que hemos hecho, que nosotros asumimos que el tanque es demasiado grande, entonces la velocidad en este punto es despreciable comparada con la velocidad que hay por acá en 1 o en 3, ¿cierto? Entonces, si ese tanque es muy grande, la velocidad en 4 se puede asumir 0, ¿sí? Z4 sería igual a esta altura, 5 pies, ¿sí? En el punto 3 el fluido sale a la atmósfera, entonces la presión estática en ese punto sería igual a 0, ¿sí? En escala manométrica. Como estamos trabajando en escala manométrica, la presión que nos dé del punto 4 va a ser manométrica, ¿sí? Más un medio de la densidad por la velocidad en 3 al cuadrado, más ρg z3, ¿cierto? Este Z3 también lo podemos cancelar porque es 0 si ponemos nuestro nivel de referencia en 3, ¿sí?
¿Cómo obtenemos la velocidad en 3? Nosotros ya tenemos cuál es el caudal, ¿sí? El caudal, como es flujo incompresible, el caudal en 1 va a ser igual al mismo caudal en 3, ¿cierto? Por continuidad. Caudal en 1 igual al caudal en 3. Entonces, el caudal en 3 va a ser igual a área 3, B3, ¿sí? Pero si despejamos B3, entonces nos quedaría caudal sobre área 3, como queda acá, ¿cierto? Entonces B3 es igual al caudal que nos dio 4.12 pies cúbicos por segundo, 4.12 pie cúbico sobre segundo, sobre el área 3, que sería pi cuartos del diámetro al cuadrado, ¿cierto? El diámetro en 3 es 0.5 pulgadas, ¿sí? Entonces sería 0.5 pulgadas, pero sabemos que 12 pulgadas son un pie. Entonces dividimos por 12 y esto nos da en pies, ¿sí? Entonces aquí nos quedaría pie cúbicos, aquí nos quedaría pie cuadrados. Entonces la respuesta nos da en pie sobre segundo. Hacemos este producto y nos da 3021 pies sobre segundo. Esta velocidad es demasiado alta, ¿cierto? Es demasiado alta, por lo cual creo que sería flujo supersónico, ¿cierto? No hice la verificación, pero nos daría flujo supersónico y ahí no es tan seguro que la presión a la salida fuera la presión atmosférica. Podría ser un poco más bajo, ¿cierto? Pero Profe, sí, porque a mí también me da una cosa, pues así toda alta, y yo dije, no, pues que esto está malo, pues, no sé. Yo la verdad me asusté por eso. sí, sí, ese error fue culpa mía, porque yo cogí un ejercicio pues del libro y le modifiqué los valores, ¿cierto? Le modifiqué los valores de las áreas, de los diámetros, ¿cierto? A este y a este. Pero a este cometí el error de bajarlo mucho, ¿cierto? De bajarlo 0.5 pulgadas, bajar de 0.8 de un pie a 0.01 pie es mucho, entonces no caí en cuenta de eso y la velocidad acá se me aumentaba mucho, ¿sí? Entonces, pero si lo hicieron así, le dio algo grande, pues no hay ningún problema, pues mire que, y si lo siguieron así, no había ningún problema, ¿sí? Entonces, ¿qué sigue después? Después, entonces, de acá, de esta ecuación, ya conocemos todo, conocemos la velocidad en 3, conocemos la diferencia entre Z4 y Z3, y nos quedaría P4, quedaría al lado derecho un medio de rho V3 al cuadrado, más rho G Z3, menos, este está sumando, pasa al lado derecho a restar, menos rho G Z4, ¿cierto? Entonces, nos quedaría un medio de la densidad del agua, 1.94 slug por pie cúbico. La velocidad en 3021 pies sobre segundo al cuadrado, más la densidad del agua por la gravedad, ese es el gamma, peso específico 62.4 libra-fuerza por pie cúbico, ¿cierto? Z3 menos Z4, recuerden que Z4 está 5 pies arriba, Z3 sería 0 si ponemos el nivel de referencia ahí, entonces esto nos daría menos 5 pies, ¿sí? Miremos las unidades, este lado nos da, este pie se cancela con un pie de esto y quedaría libre la fuerza sobre pie cuadrado, que son unidades de presión. Recuerden que presión es fuerza sobre área, ¿sí? Aquí como nos quedaría slug sobre pie cúbico y aquí quedaría pie cuadrado, segundo cuadrado. Pero nosotros sabemos que un slug por pie sobre segundo cuadrado es una libra fuerza. Sí, eso lo tenemos de nuestra primera clase de por acá de unidades. Un slug o 32.2 libra masa
por un pie segundo cuadrado es una libra-fuerza. ¿Sí? Entonces este término, entonces, aquí que se cancela slug con slug. Pie cuadrado se cancela con dos pies de acá y eh, nos quedaría uno, ¿cierto? Y otro de acá, y otro pie de acá, libra fuerza, segundo cuadrado se cancelaría con ese, y quedaría libra fuerza por un pie de acá y otro pie de acá, entonces sería libra fuerza sobre pie cuadrado, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos acá? Si hacemos este cálculo nos da 8.8 por 10 a la 6 libra fuerza por pie cuadrado. Si queremos pasarlo a PSI, entonces nosotros sabemos que un pie son 12 pulgadas y lo elevamos al cuadrado. Entonces esto daría 61.000 libra fuerza por pulgada cuadrada, o sea 61.000 PSI. Es una presión muy grande, ¿sí? Pero es por el error que cometí en disminuirle tanto el diámetro a la salida. ¿Dudas con este ejercicio, con este problema? No, profe, ahí el error de pronto mío fue no tomar el punto, como un punto 3, ¿sí me entiende? Usted tomó el 1, 2 y el 3 como en donde se cierra la boquilla, de pronto ese fue el mío, no sé. Pero sí Sí, está, no está, pues está trabajable. sí. Lo vital en Bernoulli y en ecuación de energía es saber dónde ponemos nuestros puntos, ¿cierto? Dónde ponemos el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4, ¿cierto? Nosotros podemos ponerlo donde queramos, ¿cierto? Siempre y cuando cumplamos las condiciones de Bernoulli, ¿cierto? Nosotros no podemos poner el punto 4, por ejemplo, por acá, ¿cierto? Porque entonces el punto 4 tiene que estar en la superficie, porque tiene que ser el mismo fluido. Bernoulli nos dice que tiene que ser en la línea de corriente. Entonces nosotros asumimos un fluido, una partícula de fluido que esté aquí en la superficie, ¿cierto? Y que vaya por acá hasta el 3, ¿cierto? Profe, y la presión del tanque no se podría hacer por manometría, Presión del tanque se podría hacer por manometría, ¿cómo? suponiendo P1 y P2. Suponiendo P1 y P2. ¿Y cómo supones P1 y P2? Ah, con la diferencia, no daba. No, se podría hacer por manometría, por ejemplo, esta parte, ¿sí o no? Por ejemplo, de acá, de la superficie aire-agua hasta acá, hasta el centro, ¿cierto? Nosotros podríamos encontrar la presión en un punto, por ejemplo, 5 acá, que esté en la misma eje central de esta tubería, ¿cierto? Entonces nosotros podríamos decir que la presión en 5 sería igual a la presión en 4 más la densidad del agua, la gravedad por estos 5 pies. Eso sí se podría hacer, pero nosotros no podríamos pasar, por ejemplo, que esta presión estática en 5 y lo estática en 5 fuera igual a la presión en 1. No van a ser iguales porque acá el fluido está en reposo, ¿cierto? Dentro del tanque el fluido está casi que quieto, mientras que en 1 él ya tiene cierta velocidad, ¿cierto? Entonces entre este punto 5 y este punto 1 tendríamos que aplicar Bernoulli. ¿Sí? Entonces, mire que lo vital en estos ejercicios de ecuación de energía y de Bernoulli y de conservación de masa es donde pongo mis puntos. ¿Yo por qué puse mis puntos primero en 1 y 2? Porque yo tengo dos incógnitas yo necesito dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿cierto? Por ejemplo, de manometría me salió una ecuación que me relaciona P2, P1 con estas densidades de mercurio, con estas densidades de agua, ¿cierto? Entonces yo con manometría yo tengo la diferencia entre P2 y P1, pero no sé cuál es el valor ni de P2 ni P1. Yo sé que la diferencia entre ellas es de 65 libra fuerza por pie cuadrado. Yo necesito otra ecuación entre un punto 1 y el punto 2 para resolver esas dos incógnitas, ¿cierto?
Y entonces, ¿qué otra ecuación utilizo entre 1 y 2? Utilizo Bernoulli, ¿cierto? Con Bernoulli, entre 1 y 2, yo tengo otra ecuación que me relaciona P1 y P2, ¿cierto? Con la velocidad en 1, ¿cierto? Como yo ya tengo la diferencia entre P2 y P1, ¿cierto? Y yo en la primera parte lo que estoy interesado es en el caudal, ¿cierto? Yo el caudal, para encontrar el caudal, yo necesitaría la velocidad en 1 o la velocidad en 3, ¿cierto? Porque yo sé que caudal es área 1 B1 o área 3 B3, ¿sí? Entonces yo con estas dos ecuaciones, con la de manometría y con la de Bernoulli, yo puedo encontrar velocidad en 1, como lo hicimos acá, y con la velocidad 1 y el área 1 encuentro el caudal, ¿sí? Yo para la parte B no podía hacerlo solo con esos puntos 1 y 2, ¿cierto? Yo tenía que tener otro punto en la superficie aire-agua. ¿Por qué? Porque ahí nos va a dar la presión del tanque. Eso es lo que nos pide en la parte B, la presión del tanque. Entonces yo necesito un punto que esté acá, ¿sí? Y yo puedo haber escogido otro punto, por ejemplo, hacer Bernoulli entre 4 y 1, ¿sí? O hacer Bernoulli entre 4 y 2, ¿sí? O 4 y 3. ¿Por qué escogió el autor 3 o por qué es mejor 3? Porque si yo escojo 1, yo ya sé cuál es la velocidad en 1, ¿cierto? Pero yo todavía no sé cuál es la presión estática en 1, ¿cierto? En 3 yo no sé la velocidad, pero yo sé que la presión en 3 es 0 porque es el ambiente, está saliendo al ambiente. Yo podría haber hecho, por ejemplo, en 2, ¿cierto? Donde la presión, pero no conozco todavía la presión en 2, pero yo sé que la velocidad es 0, ¿cierto? Podría haber escogido 2 también, pero bueno, en cualquiera usted lo puede resolver de muchas formas, ¿cierto? Eso hay muchas soluciones para estos ejercicios. Pero la mejor opción o la que tomó el libro y me parece a mí como la más correcta es el punto 4 y el punto 3, ¿cierto? Porque en el punto 4 la velocidad es 0, ya tendría la presión del aire, ¿cierto? La presión en 3 sería 0, ¿sí? Y yo podría tener que si Z es el eje de referencia está en el punto 3, Z sería 0, ¿sí? Solo tendría que encontrar B3 por esta ecuación de caudal y puedo encontrar la presión 4, ¿sí? ¿Qué otras dudas hay? ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Comentarios? Ok, muchachos, entonces sigamos para el segundo punto. El segundo punto nos dice que chorros de líquido, ustedes han visto en la calle que dicen se corta acero con chorro de agua, es lo que dicen, ¿cierto? Entonces eso se utiliza, ¿cierto? Es chorros de líquido de alta presión con un pequeño diámetro se pueden usar para cortar materiales, ¿cierto? Si los efectos viscosos se desprecian, estime la presión necesaria, o sea, la presión acá en la boquilla para producir un chorro de agua de 0.08 milímetros. Mire que el diámetro es muy pequeño, ¿cierto? Y la velocidad es muy alta, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando en una manguera yo le cierro la boquilla, ¿cierto? Aprieto la boquilla, la velocidad aumenta mucho. Cuando el diámetro disminuye, la velocidad aumenta por conservación de la masa, por continuidad, ¿cierto? Nos piden determinar el caudal, ¿sí? Listo, entonces en el punto 2, el punto 2, hagámoslo grande. Entonces, que dice, hay un chorro de agua, no hay fricción,
nos piden determinar la presión, ¿cierto? La presión en 1, el diámetro en el punto 2 a la salida es 0.08 milímetros y la velocidad de la salida son 800 metros por segundo. Nos piden determinar también el caudal, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Primero hago Bernoulli entre un punto 1 y un punto 2. ¿Puedo aplicar Bernoulli? Sí, porque es agua, o sea, fluido incompresible. No hay fricción, ¿cierto? Estoy a lo largo de la misma línea de corriente. No hay transferencia de calor ni de trabajo. Entonces, aplicando Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2, yo digo, presión estática en 1 más un medio de la densidad velocidad en 1 al cuadrado va a ser igual a la presión en 2 más un medio de la densidad por la velocidad en 2 al cuadrado. Como este fluido está saliendo a la atmósfera, entonces la presión en 2 va a ser la atmosférica. Y si trabajamos en escala manométrica sería igual a 0. ¿Sí? Ok. Si nosotros hacemos continuidad o conservación de masa entre el punto 1 y el punto 2, vemos que velocidad en 1 área 1 es igual a velocidad en 2 área 2. ¿Sí? Listo. Entonces, de la primera ecuación, de esta de acá, nos quedaría que P1 sería igual a un medio de ρ velocidad en 2 al cuadrado, menos este está sumando, pasa a restar, menos un medio de ρ velocidad 1 al cuadrado. ¿Sí? Yo les dije durante el examen que podían asumir que la velocidad en 1 es aproximadamente 0, ¿cierto? La velocidad en 1 es demasiado pequeña comparada con la velocidad en 2. Miren que esta es 800 metros por segundo. Es casi, aquí tenemos una velocidad cada 2 veces la velocidad del sonido, ¿cierto? La velocidad del sonido es 340 metros por segundo, es casi 2 veces. Esta velocidad acá en 1 es muy pequeña, si la podemos despreciar. Entonces nos queda que P1 es igual a un medio de ρ por la velocidad en 2 al cuadrado. ¿Sí? Todo esto, esto se cancela, quedaría por 1. ¿Sí? P1 un medio de ρ por la velocidad en 2 al cuadrado. Entonces un medio por la densidad del agua, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y la velocidad en 2 es 800 metros por segundo al cuadrado. Esto nos da kilogramos metro cuadrado, segundo cuadrado. Uno de estos metros se cancela con uno de estos metros. Kilogramos metros sobre segundo cuadrado es newton. Newton sobre metro cuadrado acá abajo es pascal, ¿cierto? Entonces nos da que la presión en 1 son 320 megapascales. Es una presión muy alta la que hay que ejercer acá para que esto salga a esa velocidad. ¿Cómo hallamos el caudal? El caudal es área 2, velocidad 2, ¿cierto? Ya tenemos velocidad en 2, 800 metros sobre segundo, y el área 2 es área de un círculo, es pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Pi cuartos del diámetro es 0.08 milímetros, lo divido por 1000 para convertirlo a metros, y tendría que el caudal es 4.02 por 10 a la menos 6 metros cúbicos por segundo. Miren que el caudal es muy pequeño, ¿sí? Pero tengo que hacer una presión muy alta para que esa velocidad sea muy alta y pueda cortar el material. ¿Dudas con este ejercicio? No, profe, de pronto por lo de las áreas, pero pues sí, pues, la verdad yo me enredé, pero no está difícil. No, este estaba muy fácil, ¿cierto? De pronto si no les hubiera dicho que, si por algo les hubiera dicho que B1 no se pudiera cancelar, ¿cierto? Por ejemplo, si B1 no se pudiera cancelar, entonces mire que yo acá en continuidad hice B1 sería igual a B2 área 2 sobre área 1, ¿sí? Entonces yo acá en esta otra ecuación que nos quedó, podría sacar B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado, pero B1 al cuadrado es B2
área 2 sobre área 1, todo al cuadrado, cada término al cuadrado, ¿cierto? Yo podría sacar factor común de este paréntesis B2 al cuadrado, ¿cierto? De acá. Y me quedaría 1 menos A2 al cuadrado sobre área 1 al cuadrado, ¿sí? Y yo sé que área 2 es pi cuartos del diámetro 2 al cuadrado y área 1 es pi cuartos del diámetro 1 al cuadrado. El pi cuartos de este y el pi cuartos de este se cancelan y quedaría la relación entre los diámetros, pero como esto era al cuadrado y en las áreas al cuadrado se multiplican y quedaría la relación entre los diámetros a la 4, ¿sí? Profe, de ahí por qué canceló. Ahí cancelé porque lo que les dije en el examen, que la velocidad en 1 la podían aproximar a 0, ¿cierto? O sea, desde acá o desde acá ya se podía aproximar que la velocidad en 1 era 0. En el caso de que no nos hubieran dicho en el ejercicio que la velocidad en 1 es 0, tendríamos que hacer esto, ¿cierto? Y tendríamos que tener el diámetro en 1 para poder encontrar esta presión en 1, ¿sí? Tendríamos que tener la relación entre los diámetros de 2 a de 1. ¿Sí es claro? Sí, sí. La velocidad en 1 es muy pequeña comparada con la velocidad en 2. Esta es 800 metros por segundo y esta velocidad en 1 es muy pequeña. Si quieren, si por ejemplo quisiéramos saber cómo es la velocidad en 1, ¿cómo lo podríamos hacer? Para demostrar que la velocidad en 1 es muy pequeña comparada con la velocidad 2. Por medio del caudal, no. Por medio del caudal, ¿cierto? Caudal en 1 igual a caudal en 2. O lo que es continuidad. Caudal en 1 es velocidad 1 por área 1 y caudal en 2 velocidad 2 por área 2. Entonces V1 sería igual a la velocidad en 2, ¿cierto? Que la tenemos 800 metros por segundo, sobre la relación entre las áreas, área 2 sobre área 1, que podría ser la relación entre los diámetros, ¿cierto? Yo necesitaría saber cuál es el diámetro 1, o al menos el cociente entre el diámetro 2 y el diámetro 1, para poder conocer la velocidad en 1. Si no nos lo dan, no puedo saber cuál es la velocidad en 1. ¿Sí? Listo, muchachos. Hagamos ahora el punto 3 del examen. El punto 3 del examen dice: se mueve aire hacia el túnel de viento para probar vehículos, ¿cierto? ¿Cómo funciona un túnel de viento? Un túnel de viento tiene una sección de prueba, que en la sección de prueba es donde yo pongo lo que yo voy a evaluar. Aquí puedo poner un carro, puedo poner una moto, un avión, un barco, ¿cierto? Y yo puedo evaluar ahí cuál es la resistencia, el avance, qué tan aerodinámico es el casco de mi moto, o qué tan aerodinámica es mi bicicleta o mi moto, ¿cierto? Y entonces, pero yo para que el aire circule por acá, yo tengo que ponerle un ventilador, ¿cierto? Tengo que ponerle un ventilador, sea antes de la sección de prueba o después de la sección de prueba. Normalmente se pone después de la sección de prueba. ¿Por qué? Porque cuando se le pone un ventilador, el aire detrás del ventilador es muy turbulento, ¿cierto? Tiene muchos vórtices, ¿cierto? Y lo que queremos acá es que el aire sea lo más parejo y uniforme posible, ¿cierto? En la sección de prueba. Por eso es que a veces en esta sección de entrada se le ponen unos núcleos de honeycomb. Todos saben que son núcleos de honeycomb. No, profe, ¿qué es eso? El honeycomb la traducción sería panal de abejas, ¿cierto? ¿Por qué panal de abejas? Porque es similar a un panal de abejas con esta forma en hexágonos, ¿cierto? Busquemos honeycomb material. El honeycomb se utiliza para materiales compuestos, ¿cierto? Por ejemplo, se utilizan
honeycomb de láminas de aluminio, ¿cierto? Que se forman en esta forma, ¿cierto? Se genera como se hacen láminas de aluminio, se pegan y luego se expanden, ¿cierto? O también se hacen de cartón, que cuando es cartón se llama Nomex, ¿cierto? Es un cartón con una resina epoxi y se expande y se genera un material compuesto. ¿Para qué utilizan esto en los materiales compuestos? Para darle mayor rigidez estructural, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué se hace en un material compuesto? Material compuesto, por ejemplo, en las alas de los aviones o, por ejemplo, en las paredes de los buses, se utiliza este honeycomb para darle mayor rigidez al material. Entonces, se hace un honeycomb en el centro y unos tejidos en la parte superior y unos tejidos en la parte inferior. Entonces, esos tejidos pueden ser fibra de vidrio, fibra de carbono o fibra arámida, ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo de ponerle ese material en el intermedio? Ustedes no sé si se acuerdan de estática o de estática. Cuando usted tiene una viga en I, ¿cierto? Por ejemplo, en los momentos de cuando usted tiene una viga en flexión, ¿cierto? Miremos el gráfico de acá. Una viga en flexión. Usted tiene la parte de arriba está a compresión y las de abajo están en tensión, ¿cierto? En tracción. ¿Sí se acuerdan eso de estática o de resistencia a materiales? Sí, sí, profe, eso es para alivianar cargas, si no estoy mal, pues ese material. Cuando usted tiene un material, una viga en momento flectante, ¿cierto? Cuando usted tiene, por ejemplo, una viga como esta, ¿cierto? Así es el experimento. Se pone un punto rígido acá, un punto rígido acá, se pone la viga y aquí se pone un peso, ¿cierto? Ese sería de 3 puntos. Tiene un punto acá y otro punto acá, ¿cierto? Cuando usted le empieza a aplicar esta presión P, o ese esfuerzo, entonces se generan en la viga unos esfuerzos de compresión en las caras de arriba y unos de tracción en las caras de abajo. Y va a haber un punto donde está la línea neutra, ¿cierto? Eso es de resistencia a materiales. Pero entonces nosotros, ¿por qué utilizamos, por ejemplo, vigas en I? Porque entonces nosotros, si sabemos que los mayores esfuerzos son en la cara de arriba y en la cara de abajo, entonces vamos a poner mayor material en la cara de arriba y en la cara de abajo, ¿cierto? Que es lo que hace una viga en I. Pone más material donde los esfuerzos son mayores y eso es lo que hacen los materiales compuestos, ¿cierto? Los materiales compuestos son anisotrópicos. ¿Qué significan anisotrópicos? Que no tienen las mismas propiedades en todas las direcciones, ¿cierto? Un material como el aluminio, como el acero, la resistencia a tracción es lo mismo si usted la mide longitudinalmente o si la mide en la dirección X o en la dirección Y o en la dirección Z, ¿cierto? En un material compuesto no pasa eso. Usted puede poner sus fibras en la dirección de los máximos esfuerzos. Usted puede diseñar, usted puede construir su material dependiendo de los esfuerzos. Entonces, si mis esfuerzos son mayores en esta dirección, yo pongo mayor cantidad de fibras en esa dirección, ¿cierto? Es lo mismo en la viga en I. Si los mayores esfuerzos son en la cara superior y en la cara inferior, entonces yo voy a poner mayor material en la cara superior y en la cara inferior. Aquí en la parte central no necesito tanto material, ¿cierto? Y es lo mismo que pasa con el sándwich. Esto se le llama un sándwich porque es un sándwich, ¿cierto? Es un sándwich en el cual usted pone en el centro el honeycomb y en las caras de arriba y de abajo pone tejidos con resina epoxi, ¿cierto? Tejidos de fibra de carbono, de vidrio o arámida, ¿sí? Y entonces mire cómo cambia la resistencia, la rigidez cuando yo pongo un material
entre las dos caras. Si tengo, por ejemplo, un espesor de un T, ¿cierto? La rigidez es 1 y el peso es 1, ¿cierto? Si yo los separo, el espesor ya es 4 veces el espesor inicial, mire que la rigidez aumenta 40 veces. La rigidez es, por ejemplo, si yo tengo una viga, supongan que ustedes tienen una regla plástica, ¿cierto? Y la ponen como vimos ahorita, ponen un punto fijo acá, otro punto fijo acá, y en la mitad le ponen una carga hacia abajo, ¿cierto? Entre mayor sea la rigidez, entonces esa viga no se va a deformar tanto, ¿cierto? Entonces nos va a dar mayor rigidez. Y miren que el peso aumenta muy poco, ¿cierto? Aumentó solo el 25% del peso. Si yo separo esas capas superior e inferior 8 veces, este tiene 8 veces el espesor, entonces mire que la rigidez aumenta 185 veces, ¿cierto? Estoy aumentando la rigidez de mi viga y el peso solo aumentó un 33%, ¿sí? Entonces miren la importancia, o miren por qué en estática, por qué usan tanto en estructuras metálicas, por qué se utilizan tanto vigas en I. Y en materiales compuestos, por qué se utiliza tanto el honeycomb, ¿cierto? Lo que usted quiere es separar esas dos capas superiores e inferiores y poner mayor material donde los esfuerzos son mayores, ¿cierto? O sea, en la parte de arriba y en la parte de abajo. Y así yo gano un poco, ¿cierto? La desventaja es que yo gano un poco en peso, pero la rigidez aumenta mucho, muchas veces, ¿sí? ¿Es claro eso, muchachos? En las alas de los aviones también se usan, por ejemplo, mire, por ejemplo, en las alas de los aviones, ¿dónde están? Mire, este es el borde de ataque del ala, ¿cierto? Entonces mire que hay una piel superior, una piel externa y una piel interna. Y en el interior está un núcleo de honeycomb para darle mayor rigidez a esa estructura, ¿sí? En los pisos, miren los pisos, por ejemplo, en el piso entre la cabina de pasajeros y abajo donde está la carga, también se pone un núcleo de honeycomb para para aumentar, perdón, la rigidez del piso, ¿cierto? Miren acá, en las palas de las hélices, en las hélices de los helicópteros, pongamos honeycomb, eh, las palas de los helicópteros casi que son todas, incluso cuando volvamos, hay una pala de helicóptero allá en el laboratorio de compuestos, yo se las muestro y van a ver que tienen un núcleo de honeycomb, ¿sí? Para darle mayor rigidez a esta parte. Ok. ¿Por qué se utiliza? Profe, Sí. profe, usted dice que cuando volvamos, supuestamente no es ya el resto del semestre así, pues virtual. Sí, lo más seguro es que ya nos vamos a ir así hasta el resto del semestre, ¿cierto? Pero si están interesados, cuando se acabe toda esta cuarentena, vamos y les muestro. Y si quiere hacemos las prácticas en el laboratorio, unas prácticas que se pueden hacer de Bernoulli y otras cosas. Si no, hay muchos videos en YouTube, busquen experimentos de Bernoulli y hay un montón de experimentos que pueden ver, pueden visualizar el flujo, ¿sí? Listo, pero entonces volvamos al tema de por qué utilizan honeycomb en el túnel de viento. Este honeycomb, este panal de abeja, se utiliza también en el túnel de viento para homogeneizar el flujo, ¿cierto? Para que se pone acá y lo que hace es que cualquier turbulencia o cualquier vórtice que tenga el flujo lo cancela y el flujo sale completamente uniforme, todo con la misma velocidad y sin ningún vórtice, ¿sí? Entonces, este ventilador lo que hace es
que este aire que está quieto mucho antes del túnel de viento se acelere por acá, ¿cierto? Pase por mi dispositivo, por mi vehículo y salga, ¿sí? Ok. Entonces el ejercicio nos dice, se mueve aire, determine la lectura del manómetro, ok, entonces aquí pusieron un manómetro de tubo en U, ¿cierto? Esta presión que está midiendo acá sería la presión estática, ¿sí? Aquí tenemos agua, aquí tenemos aceite con una gravedad específica de 0.9, o sea que la densidad sería 900 kilogramos por metro cúbico. Y aquí está abierto a la atmósfera, o sea que la presión en ese punto sería la presión atmosférica, y si trabajamos en escala manométrica sería 0, ¿sí? Ok. Jairo me hacía una pregunta, profe, cuando esto empiece a funcionar, entonces el agua, esta agua y este aceite no se irán por acá y se regará. No, por lo mismo que les decía en el punto 1. Cuando esto empiece a funcionar, entonces la presión estática acá se va a balancear con la presión atmosférica, ¿sí? Y esto se va a mantener quieto. Todo este fluido se va a mantener quieto, ¿cierto? Aquí podemos ver cuál es más grande, la presión atmosférica a este lado o la presión estática a este lado izquierdo. ¿Quién me dice? ¿Cuál fue la pregunta, profe? La pregunta es, ¿cuál presión es más alta? ¿La presión atmosférica al lado derecho o la presión estática en este lado izquierdo de este manómetro? No. Deben de ser iguales para que esté... No, no deben de ser iguales para que esté en equilibrio. No. Debe ser la estática más alta, ¿no? No. La presión atmosférica es más alta. Mire que la del nivel acá es más bajo que este. Si la presión acá es más alta, entonces esta columna va a bajar y esta va a subir, ¿cierto? Si esta fuera más alta, entonces el nivel de agua acá sería mucho menor y este aquí sería mucho más alto, ¿sí? Eso es un balance de fuerzas, ¿cierto? Esto es como una balanza. Si esto pesa más, ¿cierto? Entonces este nivel baja más que esto, ¿sí? Ok, resolvamos ahora el ejercicio. Este ejercicio 3 ok. Entonces, túnel de viento, vamos a utilizar aire, nos piden determinar esta altura H, ¿cierto? Entre el nivel de agua. Tenemos que la velocidad es 50 kilómetros por hora acá en ese punto 2. Tenemos que aquí tenemos un aceite con gravedad específica 0.9 y la altura de esa columna de aceite es 1 pulgada. Nos piden en la parte B determinar la diferencia entre la presión de estancamiento acá en esos puntos donde la velocidad es 0, o sea, en el bumper del carro la velocidad va a ser 0 y va a haber una presión de estancamiento. En la parte B nos piden determinar la diferencia entre la presión de estancamiento menos la presión estática en la sección de prueba, o sea, la presión en el punto 2. ¿Sí? Entonces vamos a hacer Bernoulli entre un punto 1 mucho antes de que entre al túnel y un punto 2 en la sección de prueba. Entonces tendríamos presión en 1 más un medio de rho V1 al cuadrado va a ser igual a P2 más un medio de rho V2 al cuadrado, ¿cierto? Miren que aquí no puse los términos rho GZ. ¿Por qué? Porque supongo que están en la misma línea, ¿cierto? Al mismo nivel. ¿Sí? Entonces, la presión en 1 es la atmosférica. Si estoy trabajando en escala manométrica sería 0, se cancela, ¿cierto? La velocidad en 1, el aire, antes de que entre este túnel de viento, está quieto, está en reposo. Su velocidad es 0, ¿cierto? Como en el ejemplo que hicimos del ventilador, en la explicación de ecuación de energía, ¿sí? Entonces la velocidad es 0, este término se nos va.
Aquí nos quedaría la presión estática en el punto 2, ¿cierto? Más un medio de la densidad por la velocidad en 2 al cuadrado. Entonces yo tendría que la presión en 2, este está sumando, lo paso al otro lado a restar, menos un medio de la densidad. Miren que aquí hago claridad, la densidad del aire, velocidad en 2 al cuadrado, ¿sí? Esta es la ecuación 1. Luego yo voy a hacer manometría entre este punto 2 y aquí y el lado derecho. Entonces yo empiezo en este punto 2, ¿sí o no? En ese punto 2 tengo la presión estática en 2. Cuando yo bajo de acá a este punto es aire. Y yo he dicho que en aire esas columnas de aire pueden ser despreciables, a no ser que sean miles de metros o kilómetros, ¿cierto? Pero esa columna de aire es despreciable. Entonces yo estoy acá. Cuando paso de este punto a este punto, ¿cierto? La presión aumenta. Entonces yo sumo por esta columna de agua. Entonces sería la densidad del agua, la gravedad, por H. La presión en este punto va a ser la misma presión en este punto, ¿sí? Cuando yo subo del nivel del agua a este nivel de aceite con el aire, entonces la presión está disminuyendo, menos. En cuanto disminuyen la densidad del aceite, la gravedad por 1 pulgada, que es esta columna de aceite. Cuando yo esté acá en la superficie, esa presión sería igual a la presión atmosférica. Pero como estamos abiertos a la atmósfera, la presión es 0 en escala manométrica. ¿Sí? Ok. De acá, de esta ecuación, yo voy a despejar por H. Ok. Entonces, este término que está restando pasa al otro lado a sumar. Entonces se quedaría densidad del aceite y gravedad por 1 pulgada. Ese término que está sumando la presión en 2 pasa a restar menos P2, ¿cierto? Y aquí nos queda solo este término. Rho del agua por la gravedad está multiplicando a H. Entonces pasan a dividir, ¿sí? Ok. Y divide toda esta resta. Entonces yo separo esto y hago esto dividido esto menos P2 dividido esto, ¿sí? Entonces, rho del aceite sobre rho del agua. Gravedad se cancela, ¿sí? Y aquí me queda 1 pulgada. Menos P2, pero P2 habíamos visto que era menos un medio rho del aire V2 al cuadrado. Entonces, menos por menos nos da más. Un medio de rho del aire, velocidad 2 al cuadrado. Y abajo queda, recuerden que eso también estaba siendo dividido por densidad del agua por la gravedad. ¿Sí? Ok. Entonces queda densidad del aceite sobre densidad del agua. Esa es la gravedad específica, que nos la dijeron que era 0.9. 1 pulgada lo convierto a pies. 1 pulgada son 12 pies, ¿cierto? Lo convierto. Y yo, pero aquí estoy combinando pulgadas y metros. Voy a convertir esas pulgadas a metros. Yo sé que 3.28 pies son 1 metro, ¿sí? Aquí me queda más un medio de la densidad del aire. La densidad del aire es 1.2 kilogramos sobre metro cúbico. La densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Yo cancelo kilogramos metro cúbico acá y acá. Me queda esto adimensional. La velocidad en 2 son 50 kilómetros por hora, pero yo sé que 1 kilómetro son 1000 metros y yo sé que 1 hora son 3600 segundos. Entonces, dentro de este paréntesis me quedan metros sobre segundo. Lo elevo al cuadrado, ¿cierto? Y abajo me queda la gravedad todavía, 1 sobre 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, veamos, en el primer sumando nos quedan metros. En el segundo nos queda, de aquí sale metro cuadrado, segundo cuadrado. Metro cuadrado se cancela con 1 metro de acá, nos queda metro arriba. Y segundo cuadrado se cancela con segundo cuadrado, quedan metros también. Entonces esta primera parte nos da 0.022 metros
esta segunda parte me dio 0.011 metros, la suma de 0.022 más 0.011 nos da 0.033 metros, ¿cierto? Esta es la altura H, la primera parte, 0.033 metros, o sea, 33 milímetros, mide esto. ¿Sí? ¿Clara esa parte? ¿O qué dudas tienen? Sí, profe. Ok. En la parte B nos piden hallar la diferencia entre presión de estancamiento y presión estática en la sección de prueba. La presión de estancamiento va a ser, por ejemplo, acá, en el bumper del carro, donde la velocidad es 0. Y la presión estática en la sección de prueba es la presión en 2, ¿cierto? La presión en 2. Nosotros ya sabemos que la presión en 2 es menos un medio la densidad del aire por velocidad en 2 al cuadrado. Y nosotros ya sabemos que es la velocidad en 2, que es 50 kilómetros por hora. Y si queremos convertirlo a metros sobre segundo, hacemos esto. ¿Sí? Entonces veamos cómo resolvemos 3B. Ok. Entonces en la parte B, la parte B es presión de estancamiento. Por definición de presión de estancamiento en este punto, la presión de estancamiento es igual a la presión estática, que en este caso sería la misma presión en 2, más la presión dinámica, un medio de la densidad por velocidad 2 al cuadrado. Eso puede ser por definición de presión de estancamiento o haciendo Bernoulli entre el punto 2 y un punto 3 acá, ¿cierto? Entonces, si yo paso esta presión en 2, está sumando, la paso a restar, quedaría presión de estancamiento menos P2 sería igual a un medio de la densidad por velocidad en 2 al cuadrado. Quedaría un medio de la densidad del aire, 1.2 kilogramos sobre metro cúbico. La velocidad en 2 para convertirla de kilómetros por hora a metros por segundo dividimos sobre 3.6, ¿cierto? Al cuadrado, y esto nos daría, esto quedaría metros cuadrados, pero uno de esos se cancela con uno de estos. Kilogramos metros sobre segundo cuadrado es newton, sobre metro cuadrado, pascal. Nos daría 115 pascales. ¿Sí? ¿Dudas con respecto a este problema? ¿No hay dudas? Listo, entonces miren, No, profe. Nos pedían era como la diferencia entre la presión 2 y la de estancamiento, ¿qué? sí, miren que por eso hay que leer bien el enunciado. El enunciado nos dice en la parte B, determine la diferencia entre la presión de estancamiento al frente del vehículo y la presión estática en la sección de prueba, ¿cierto? La presión estática acá, o sea, presión en 2. Para esto hay que hacer mucho ejercicio, hay que entender muy bien los conceptos, ¿sí? Y eso es lo que nos piden, presión de estancamiento menos presión en 2. ¿Sí? ¿Cómo es la diferencia entre la presión que tendríamos en este punto con la presión acá? Y podríamos conocer la presión de estancamiento, ¿cierto? Porque nosotros ya sabemos cuál es presión en 2. Presión en 2 es, presión en 2 es menos un medio de ρ2 al cuadrado. Menos, por menos daría más. Si lo pasamos a este lado derecho, sería menos, y la presión de estancamiento, ¿cuánto daría? Sería 0. ¿Por qué la presión de estancamiento sería 0? ¿Quién me dice por qué? No sería por por la capa límite, Por la velocidad no es. porque la velocidad en el carro es 0, ¿no? La velocidad en el bumper, por ejemplo, en el bumper del carro, va a haber un punto donde la velocidad va a ser 0. Ese es el punto de estancamiento. Miren, por ejemplo, eh,
Vamos a ver si hay alguna imagen de punto de estancamiento. Mire, por ejemplo, acá, en este perfil alar, ¿sí o no? Va a haber un punto en la superficie del ala donde la velocidad va a ser cero. Este es el punto de estancamiento. Las otras partículas, las otras líneas de corriente se van a ir por arriba o por abajo, ¿sí? Es lo mismo que, por ejemplo, en un cilindro. Si yo tengo un flujo en un cilindro, por ejemplo este, ¿cierto? El punto A, en este caso, sería un punto de estancamiento. Ahí el fluido va con cierta velocidad y llega a un punto donde la velocidad es cero. Las partículas que están por arriba o por abajo suben o bajan, ¿sí? Ese sería un punto de estancamiento donde la velocidad es cero, ¿sí? Quedó claro, por ejemplo, acá, matemáticamente, por qué la presión de estancamiento sería cero, ¿o no? Miren acá, menos P2, ¿cierto? Aquí que tenemos presión de estancamiento menos P2, o vea, presión de estancamiento igual a P2 más un medio de rho V2 al cuadrado. Pero ¿qué es P2? Menos un medio de rho V2 al cuadrado. Entonces aquí quedaría menos un medio de rho V2 al cuadrado más un medio de rho V2 al cuadrado. Eso sería cero, ¿sí? La presión de estancamiento sería cero. ¿Qué nos dice Bernoulli, por ejemplo, entre este punto 1 y el punto de estancamiento? Bernoulli nos dice que la presión total es constante, ¿cierto? O sea, que la presión total en 1 va a ser igual a la presión total en el punto de estancamiento, ¿sí? La presión total en el punto de estancamiento va a ser igual a P2 más un medio de rho V2 al cuadrado más rho GZ. Pero como este punto 1 y el punto de estancamiento están al mismo nivel, olvidémonos de rho GZ, ¿cierto? Entonces, presión total en el punto de estancamiento es igual a la presión de estancamiento, o sea, cero. ¿Cuál es la presión total en 1? La presión total en 1 sería P1 más un medio de rho V1 al cuadrado, ¿cierto? Y habíamos dicho que la presión estática en 1 era la atmosférica y en escala manométrica es cero, ¿cierto? Y habíamos dicho que la velocidad en el punto 1 era cero, ¿cierto? Entonces la presión total en 1 es cero, ¿cierto? La presión total en todo el, la presión total en todo el túnel de viento es cero. La presión total en 1 es igual a la presión total en 2 y la presión total en el punto de estancamiento, ¿cierto? ¿Qué está pasando? Que aquí el fluido se está acelerando, su velocidad está aumentando, por ende su presión estática va a disminuir, ¿sí? Y cuando la velocidad llega a un punto cero en el punto de estancamiento, su presión estática va a ser máxima, ¿sí? Que sería igual la a menos un medio, sería igual, perdón, la presión ahí sería, la presión total sería cero. La presión estática en ese punto sería menos un medio de rho, velocidad 2 al cuadrado. ¿Está claro eso? ¿O qué dudas hay, muchachos? Sí, sí, profe. Lo maluco es de pronto llegar a esa ecuación, pero pues usted que sabe, de pronto lo ve uno más fácil así. Sí, hay que hacer muchos ejercicios. En el próximo examen voy a hacer otro punto de recuperación de esto. Miremos pero hagan muchos ejercicios, no se queden con lo que ven en clase. Hay que hacer ejercicios para poder entender, ¿sí? Hagamos el punto de recuperación del examen pasado. Esto ya lo deberían haber tenido listo, ¿cierto?
Entonces, tenemos una compuerta de esta forma. Nos piden determinar la fuerza horizontal P requerida para mantenerla en su lugar, o sea, la fuerza P que ejerce este pequeño cubo o cuadrado acá, cuál es la fuerza que está haciendo horizontalmente hacia la derecha, ¿cierto? Si H es 10 metros y la profundidad, o sea, la profundidad hacia el tablero es de 8 metros, desprecie la fricción aquí en el pivote y el peso de la compuerta, ¿cierto? Entonces, bueno, muchos se encontraron el solucionario y cogieron y copiaron eso directamente. Yo les dije que si copiaban textualmente o si copiaban a otros compañeros era 0. Entonces ese punto no se los valía a los que noté, a los que me di cuenta que lo habían copiado literalmente. ¿Sí? Entonces, esto se compone de dos. Se compone de una compuerta circular, ¿cierto? Y se compone de una compuerta plana, ¿cierto? Esa compuerta circular va a tener va a ejercer, el fluido del agua va a ejercer una fuerza resultante en esa compuerta, ¿cierto? Y habíamos dicho que esa fuerza resultante, si es un arco, esa fuerza resultante pasaría por el centro del arco, ¿cierto? Entonces, si pasa por el centro del arco y nosotros vamos a tomar sumatoria de momentos con respecto a H, ¿cierto? Nosotros queremos hacer sumatoria de momentos con respecto a H. ¿Por qué? Porque si esta fuerza resultante pasa por H, no va a tener ningún brazo, ¿cierto? Entonces su momento va a ser 0. Por ende, no necesitamos encontrar esta fuerza resultante. Lo único que nos quedaría sería la fuerza resultante de esta compuerta de abajo y el P que está ejerciendo ese soporte, ¿cierto? Entonces la fuerza resultante que hay en la parte de abajo sería gamma por H del centroide por el área, ¿cierto? El gamma es densidad por gravedad, o sea, densidad del agua, 1000 kilogramos por metro cúbico, gravedad 9.8. Este H del centroide es la profundidad del centroide de esta compuerta de abajo, o sea, de esta de acá, que está abajo. Esa está a 7.5 metros de profundidad de la superficie libre del agua, ¿cierto? Como esta es una compuerta plana y es de forma rectangular, si nosotros la vemos de una vista lateral, es un rectángulo, ¿cierto? Su centroide está en la mitad, pero la profundidad de ese centroide con respecto a la superficie libre es 7.5 metros. Su área va a ser 5 de altura, 5 metros de altura y 8 que hay de profundidad, 8 metros. Esto nos da 2.9 meganewtons, ¿sí? Pero habíamos dicho que la fuerza resultante no está en el centroide, sino que está mucho más abajo. Para hallar la posición del centro de aplicación, de esa fuerza resultante, se utiliza el momento de inercia con respecto al centroide sobre y del centroide por el área más y del centroide. En una superficie rectangular como esta sería el momento de inercia con respecto al centroide sería A por B al cubo. Si van a la imagen que yo les había mostrado de rectángulos, el A sería 8 metros la profundidad y B sería la altura, 5 metros al cubo. Sobre 12, Y del centroide es 7.5 metros y el área que es 5 por 8 metros, más Y del centroide que es 7.5 metros. Y el Y del punto de aplicación de esa fuerza resultante serían 7.77 metros. Mire que está un poco más abajo que el del centroide, lo cual tiene sentido, ¿cierto? La presión aumenta a medida que nos sumergimos, ¿cierto? Entonces el punto de aplicación de esa fuerza resultante va a estar más abajo. Luego hacemos sumatoria de momentos con respecto al punto H, a la bisagra, iguales a 0. Entonces sería P por esta altura, 10 metros, está haciendo un momento en cierta dirección. Va a ser igual al momento que hace esta fuerza resultante por el punto de aplicación, ¿cierto? Sería la fuerza resultante 2.9 meganewtons, el punto de aplicación es el punto de
el centro de aplicación, 7.77 metros. Entonces P sería igual a fuerza resultante por Y sobre 10 metros, es decir, 2.25 meganewtons. Esa sería la respuesta de ese ejercicio. ¿Sí? ¿Dudas con respecto a este punto? No, profe, no, ninguna. Estaba pues relativamente sencillo, ¿cierto? Mire que si uno conoce los conceptos, se ahorra muchos pasos, ¿cierto? Si uno sabe que esa fuerza resultante pasa por el centro del arco y se hace momentos con respecto a H, usted puede hacer momentos con respecto a cualquier punto, pero usted debe escogerlos inteligentemente, ¿cierto? Debe escoger cuál es el punto con respecto al cual va a ser sumatoria de momentos. Usted escoge un punto donde le haga más fácil los cálculos, ¿cierto? Y eso sería en el punto H, ¿sí? Listo, muchachos. Entonces, el examen pues estaba, me parece que relativamente fácil, excepto de pronto el primer punto que estaba un poquito más complicado, ¿sí? Había que hacer muchos ejercicios, manejar los conceptos, qué es presión estática, qué es presión dinámica, qué es presión de estancamiento, qué es presión total, ¿sí? Manejar lo de manometría ya lo deben saber, ¿cierto? Ya deben saber también cómo trabajar en sistema inglés y sistema métrico, ya eso lo hemos hecho. Deben saber cuál es la diferencia entre presión manométrica y presión absoluta, ¿sí? Entonces todos esos conceptos los tienen que ir teniendo en cuenta para estos exámenes. Mire que cada vez nosotros vamos elaborando más tema sobre lo que ya hemos visto. Entonces en el próximo examen, la idea es que sea el próximo miércoles, el viernes hacemos ejercicios de ecuación de energía. En el próximo examen vamos a tener un punto de ecuación de energía o 1 o 2 puntos de ecuación de energía y 1 o 2 de recuperación de Bernoulli y de continuidad, ¿cierto? Miren que continuidad también lo estamos usando en estos puntos, cuando usamos caudal en 1 igual a caudal en 3, eso es continuidad, ¿sí? Entonces, estudien mucho ese tema, hagan muchos ejercicios, cualquier cosa me preguntan, si no es fácil por un email mandar la pregunta, pues nos conectamos 5 o 10 minutos y yo les respondo, ¿sí? Listo. Recuerden también que hay unas tareas en el Excel, unas tareas de investigación por si quieren mejorar sus notas. Todas estas de misión. Profe, te pregunto, Sí, ¿usted montó más tareas en ese Excel o sí, qué? ya he montado más tareas. Ah, bueno. Ya he montado más tareas por si quieren mejorar la nota. Yo tengo que entregar esa propuesta el domingo. Entonces esas tareas, los que quieran, están hasta el viernes más o menos, viernes o sábado, para yo poder terminar el documento. Hay otra tarea sobre aviones eléctricos, ¿cierto? Esa sí da más tiempo, esa sí la pueden hacer más en las siguientes semanas, ¿cierto? Y yo les había dicho que el último examen del 20% lo vamos a cambiar por un trabajo escrito. La idea es que se unan en grupos de a dos. ¿Cuántos hay vivos hasta el momento de ustedes? En el examen solo lo presentaron 7, ¿cierto? Y aquí en esta clase veo que somos 10, que hay 10 conectados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas, listo. Entonces serían parejas. Serían 4 temas. Los temas que he pensado son, el primer tema sería el tema de energía, sería diseñar un helióstato. Un helióstato es un sistema que aprovecha la energía solar. Son un montón de espejos, ¿cierto?, que captan la energía del sol, mejor dicho, que la reflejan, y la reflejan todos en un punto, ¿cierto? Como se ve acá en esta imagen de la derecha,
o en esta imagen. Tenemos un montón de espejos, ¿cierto? Acomodados en cierta Profe, dirección. Sí. eso es para, eso es de gasificadores, ¿no es? Eso es para... No, no, esto por ejemplo, entonces concentran toda la energía del Sol en un punto. Es como lo que usted hace, los experimentos de física con una lupa, ¿cierto? Todos esos rayos del Sol que vienen paralelos, usted lo concentra en el foco, ¿cierto? Y en el foco se aumenta mucho la temperatura. Ellos pueden utilizar agua para cambiar el agua de estado líquido a gaseoso, ¿cierto? Y eso mueve una turbina, la turbina está acoplada a un generador y genera energía eléctrica, ¿cierto? Otra cosa que están utilizando en vez de agua, utilizan sales, ¿cierto? Unas sales que lo que hacen es hay un tratamiento térmico, no sé si ustedes lo han visto, que tienen unas sales que calientan a unas temperaturas muy altas. Esas sales se vuelven líquidas, ¿cierto? Y eso es lo que hacen acá. Tienen unas sales que por esa temperatura tan alta se vuelven líquidas, entonces ustedes tendrán que hacer el diseño del circuito, ¿cierto? Mirar, investigar sobre este tema, cuál es la temperatura que se alcanza acá, por qué se utilizan sales, hacer por ejemplo, un circuito de fluidos, ¿cierto? Cuál es el diseño de las tuberías, con lo que vamos a ver, ¿cierto? Ese sería un primer tema. Tener todo lo de la eficiencia de turbina, generadores. Ese es un primer tema. Una energía hidráulica de ríos. Un momento, por favor. Profe, sería solo consultarlo, también como hacer un proyecto de eso. Pues, Es hacer un proyecto, no es solo consultar. Es también una porque parte de ustedes, hacer el diseño, ¿cierto? Hacer el diseño de las tuberías, mirar qué turbinas necesitarían, ¿cierto? Es algo también de diseño. sí, porque en el anterior, por ejemplo, usted ve que el sol se mueve, entonces en diferentes tipos pues en diferentes horas va a tener un ángulo diferente. Entonces, Sí, para eso se le ponen unos motores que van cambiando la orientación, pero eso no es lo que me interesa en este momento. Lo que me interesa en este momento es que ustedes investiguen, ¿cierto? Que hagan un proyecto de investigación muy juiciosos y miren, hagan un diseño preliminar. No tiene que ser un diseño de detalle, un diseño preliminar, por ejemplo, listo, ¿qué bomba necesito para poder mover esa agua o esas sales? ¿Qué generador necesito? Más o menos cuánta energía me genera, ¿cierto? Entonces esa sería como la idea del proyecto. Otra idea que tengo del proyecto, otro proyecto que tengo es, por ejemplo, listo, tenemos el río Medellín, determinar cuál es el caudal promedio del río Medellín y cuál es su altura promedio. Y cuál sería la energía que pudiéramos obtener si nosotros pudiéramos canalizar ese río Medellín y ponerlo en una turbina Francis, una turbina Pelton, o ponerle otro tipo de turbinas. Por ejemplo, hay unas turbinas que se ponen así como se ve acá, en la superficie del río, ¿cierto? U otras que se ponen como un túnel, como un generador eólico, pero se ponen debajo del agua, ¿cierto? No tengo una imagen acá, pero se utilizan mucho para cuando la altura del río es muy alta, se pone como una turbina eólica pero sumergida, ¿cierto? Entonces es investigar de esos temas y determinar, hacer un diseño preliminar, no es un diseño de detalle, y decir más o menos cuánta energía podríamos obtener. Otra idea de proyecto es energía eólica, ¿cierto? En el área metropolitana, determinar, por ejemplo, cuál es la velocidad promedio en diferentes puntos del área metropolitana, cuál sería la energía que podríamos obtener, a qué altura deberían estar esos generadores, qué tipo de generadores usar y más o menos cuánto debería la generación de energía que podríamos obtener. Ahí irían como tres temas. Un cuarto tema podría ser una idea que tengo desde hace tiempo, es cuando los camiones pasan a alta velocidad, ¿cierto? Cuando hay camiones pasando a alta velocidad o aviones,
¿cierto? Se generan ondas de presión, ¿cierto? No sé si ustedes han estado, por ejemplo, vaya usted en bicicleta al lado de un camión a toda por la autopista, ¿cierto? Usted siente que esa onda de presión, lo que hace el camión es que separa el flujo, ¿cierto? El flujo se va a ir por los lados. Entonces se genera una onda de presión que te puede tumbar si vos vas en una bicicleta o en una moto, ¿cierto? Incluso a los camiones les han puesto unas barandas en las partes de abajo que supuestamente para que no succionen a los motociclistas, ¿cierto? Entonces se generan unas ondas de presión. La idea es tener un dispositivo como una pared que se mueva en una dirección o la otra y absorba esas ondas de presión, ¿sí? Entonces ahí hay 4 ideas de proyectos. La idea es que ustedes de aquí al viernes me digan, bueno, yo voy a trabajar con este compañero y vamos a tomar este proyecto. O no me gusta ninguna de esas ideas, tengo esta idea. Yo le puedo decir si me sirve o no, tome una de las que tenemos. ¿Estamos claros? Sí, profe. Entonces el viernes se decide eso. De aquí al viernes ustedes me deben decir cuál es su compañero y cuál proyecto van a trabajar, ¿sí? Es un 20%, es un porcentaje significativo pues de la materia, entonces es un proyecto, tiene que ser algo bueno, ¿sí? Dale, profe. Listo, ¿qué otras dudas muchachos tienen? Profe, yo tengo una duda, pero no es tan referente a la clase. Sí, Nosotros en la universidad vamos a seguir con el mismo calendario. Se supone que terminaríamos el 31. pues hasta el momento eso es lo que nos han dicho, sí, no ha habido cambio de calendario, pero voy Y, a averiguar y les comento. profe, y si no haber cambio de calendario, entonces con las materias que uno tenía, laboratorios o todo eso, las actividades, que todo eso se cambia. Sí, las materias que tienen componente práctico, laboratorios, esta no tienen, esta es completamente teórica, ¿cierto? Los laboratorios son porque yo los quiero dar, pero no es obligatorio el laboratorio. Las materias que sí tienen componente de laboratorio obligatorio, componente práctico, ustedes tienen que cuadrar con los profesores cómo van a evaluar ese porcentaje. ¿Sí? Listo, profe. Gracias. Listo, muchachos. ¿Qué otra duda tienen? Bueno, muchachos, entonces estudien mucho Bernoulli. Pues no sé si ya lo dijiste. ¿Hasta Sí. cuándo hay plazo de entregarlo, las tareas que nos habías puesto? Las tareas que están en Excel hay plazo de entregarlas hasta el viernes. Las tareas que son de la conversión de vehículos diésel a eléctricos. La del avión, que es una tarea adicional que puse, esa sí da más tiempo y pueden mejorar cualquier otra nota después. ¿Sí? La de aviones eléctricos. Pero aprovechen, si tienen tiempo, de aquí al viernes o sábado, aprovechen mejorar, hacer esas tareas. Si de pronto no, ya tomaron todas, me escriben y yo pongo otras tareas adicionales. Son tareas pues muy sencillas, son de investigación. Sí. Sí, Sí, profe, hágale. Bueno, muchachos, entonces estudien mucho ecuación de energía, ecuación de Bernoulli, continuidad. El viernes hacemos entonces ejercicios de energía. El próximo miércoles haríamos examen de energía y haríamos recuperación de Bernoulli y continuidad. Listo. Bueno, muchachos, entonces muchas gracias. Nos vemos el viernes. Estudien bastante.